Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos los amigos que se van sumando. Último programa del ciclo Sinergia. La verdad que estoy muy feliz, muy agradecido a todos los que han participado en estos 14 encuentros que se cumplen hoy. Hoy vamos a cerrar con un programa, o con un encuentro mejor dicho, muy especial. Me va a acompañar mi compañera de vida, mi amor, Eli. Vamos a hablar sobre liberar los canales del ser. Yo recuerdo, hola, bienvenida Oriana, bienvenida Carolina. Recuerdo hace muchos años cuando, a través de la literatura védica de la India, sobre todo cuando conecté con la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, él hablaba en una de las partes del libro en que él era capaz, o por lo menos contaba a quienes los acompañaban, que él era capaz de citar libros completos que nunca había leído de manera física y de manera directa. En esa época no se hablaba ni de canalización, se hablaba por ahí más de intuición o de conectar con el campo de energía o con el campo de información, no por ahí en estos términos. Recuerdo los libros de Eileen Cady, hay un libro muy famoso, Dios me habló, en donde ella tenía un canal directo con esa conciencia superior que Eileen denominó como Dios, en donde le bajaba toda la información. En los últimos 2 años, por lo menos, y los últimos 10 años para atrás, el fenómeno de la canalización, el fenómeno de la conexión, que después se ha llamado como aspectos nuestros, muchas veces que están en planos superiores, fractalización y bajada de información desde planos superiores, se ha hecho como más popular, para llamarlo de alguna manera, y cada vez es más la gente que habla de este fenómeno o de este proceso de conectar con aspectos del ser que le bajan información desde planos superiores. Ya sea información que tenga que ver con lo que en India se le ha llamado el campo de registros akáshicos, con información muchas veces de vida pasada, con información del campo de información de la otra persona, muchos sanadores que conectan con la energía y con la información de la persona a la cual están atendiendo, y de manera intuitiva, podemos hablar de intuición, esa información llega y la persona puede dar cuenta de algún fenómeno o un suceso en la vida de esa persona. Bienvenida Romy, muchas gracias siempre por estar y por sostener. Hoy último encuentro del ciclo Sinergia, a los que se van sumando le vamos comentando. Nos tomamos una pausa, pero por poquito tiempo, simplemente es para recargar pilas, no por una cuestión de cansancio, a veces hay que saber frenar también en los momentos que uno está muy bien. Pero prontito volveremos con nuevos ciclos y con nuevos vivos. Así que le agradezco a todos los que siempre sostienen y están acompañando el espacio Sinergia. Bueno, la invitada de hoy, Eli, nos va a contar de qué se trata. Ella va a contar su experiencia personal en cuanto a la canalización, a la información. Nos va a contar un poco qué es esto de canalizar o de bajar información de esos campos, desde su experiencia, de lo que he vivido como terapeuta. En estos momentos muchas personas también recuerdan o contactan también con su linaje estelar, su linaje cósmico. Es como que uno empieza a correr los velos y esa información que ya tenemos y que traemos de por sí, de esos planos, al correrse en velo empezamos a recordar y la información aflora. Así que bueno, vamos a invitar a Eli para que nos comparta su experiencia. Vamos a buscarla por acá. A ver si llega la información. Ahí vamos. Hola, bienvenida Claudia. A ver, vamos a acomodar la cámara. Fíjate, Eli, de dar vuelta la cámara. Ahí estamos. Hola, hola. Hola, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Gracias. Gracias por Bienvenida, invitarme. bienvenida a cerrar el ciclo Sinergia, capítulo número 14. Y bueno, liberar los canales del ser es el encuentro y la excusa que hemos puesto como título como para disparador, para que cuentes la experiencia. Y me gustaría, Eli, que arranques como quieras. Ujú. Como quieras. Dale, dale. Bueno, vamos a ir ahora como explicando, ¿no? Por qué hablamos de liberar los canales del ser. Pero bueno, me encanta este tema, te agradezco la invitación, Fer, y el tema, ¿no? Que podemos desarrollar porque es un tema hermoso, súper amplio, así así que bueno, mira, yo me gustaría como empezar más desde el aspecto personal, ¿no? Y después ir un poquito Ujú. más a lo teórico. Yo obviamente ahora voy a hacer un recuento de mi propia experiencia,
de manera cronológica, pero desde la visión que tengo ahora, ¿no? Muchas de las cosas que ahora voy a relatar en su momento, para mí no tenían el significado que tienen ahora, porque eran cuestiones más naturales, y uno las va interpretando, ¿no? Estas experiencias naturales que van surgiendo, según el marco de referencia que uno tiene en ese momento, ¿no? Según el entorno, la familia, la sociedad, y uno le va dando como una comprensión a lo que experimenta, y si uno no puede darle un lenguaje, como un marco de referencia, bueno, muchas veces anulamos esas experiencias, las minimizamos, ¿no? No podemos desarrollarlas. Así que bueno, en cuanto a todo lo que es canalización, eh, para ampliar un poco, ¿no? Todo lo que serían experiencias extrasensoriales, experiencias con el plano sutil, bueno, cuando era muy pequeña había muchas de estas experiencias, había muchas, ¿no? De estas experiencias, pero bueno, yo no me daba cuenta, ¿no? Esto de ver un ser querido fallecido, ¿no? Esto de recordar, ir a lugares y ingresar en espacios, habitaciones, conectar con objetos, bueno, conectar con cosas que después yo volví a ir a esos lugares y ya no existían, ¿no? Bueno, esos recuerdos estaban, pero siempre quedaban ahí como déjà vu, ¿no? Como cuestiones de la mente. Ya más concreto con lo que sería, que hoy le puedo llamar canalización, bueno, me ocurría que yo era muy creativa cuando era chica, ¿no? Dibujaba, escribía muchas historias. De pequeña, más o menos 7, 8, 9 años, llegué a escribir 100 cuentos, así como una niña pequeña, no eran cuentos, pero era bastante. Escribí un libro, y en un momento, bueno, empiezo como a ver lo que ahora entiendo que era escritura automática, ¿no? Más allá de estas historias que yo escribía cuando era pequeña, ya más o menos entre los 12, 14 años, me pasaba que me bajaba todo el tiempo ideas, palabras, frases. Entonces andaba siempre con un cuadernito y fibras, ¿no? Iba caminando y me venían esas ideas y yo las escribía. Y para mí era artístico, ¿no? Yo le daba como un marco de referencia artístico. Yo lo veía como arte y tenía como muchos cuadernos con escritos, y no eran poesías en sí, eran como frases, oraciones que se me venían. Ya un poquito más grande, me sentaba en la computadora y empezaba como a escribir, y era sin una idea predeterminada, era como que eso iba fluyendo, ¿no? Así que bueno, todo eso, mientras le di todo ese marco en la adolescencia de arte, lo fui como canalizando. También la pintura, ¿no? Pero bueno, era mucho más con el tema de la escritura. Y ya después, cuando, bueno, más o menos antes de empezar lo que sería la educación universitaria, yo empiezo a tener contacto, vivía en la provincia de Corrientes en ese momento, y allá hay mucho cosecha de cucumelo, ¿sí? En la gente joven, en la gente que conoce. Entonces, con mis amigos vamos bueno, en realidad llega a mí, ¿no? Esta planta tan maravillosa, y bueno, y ahí también empezó una parte donde esas experiencias, ¿no? Yo iba pudiendo como ampliar la conciencia y conectar con otra información, ¿no? Así que bueno, eso quedó también ahí, pero eso yo después me doy cuenta que tuvo mucho que ver, porque yo después seguí con esas experiencias con plantas y empecé como a poder conectar todos estos puntos, ¿no? De lo que tenía que ver con la experiencia de la conciencia. Bueno, obviamente cuando empiezo todo lo que es la carrera universitaria, toda esta parte de la canalización y del arte, ¿no? Para mí era arte, no era canalización, es como que lo dejo un poco de lado, ¿no? Si bien siempre cuento, ¿no? Que al mismo tiempo que yo estaba estudiando psicología, hacía meditación zen, hacía yoga, entonces había como otro lado paralelo, pero ya se empieza a meter mucho más la mente, ¿no? En mi vida, los programas se empiezan a activar, y en ese momento llega a mi vida el I Ching, que es un libro, para quienes no lo saben, es un libro antiguo de China, que antiguamente se usaba como oráculo. Pero es un oráculo muy particular, porque realmente yo digo que es una tecnología de la conciencia, ¿no? Porque, bueno, obviamente uno tiene un planteamiento mental, ¿no? Desde el ego, desde la parcialidad, desde no comprender alguna situación de la vida, y lo que hace el I Ching es darte una respuesta que te alinea con ese momento vital, ¿no? Y que te alinea con cuál es la actitud más sabia que podés tener ante esa situación, ¿no? Sin ser predictivo, sino como alineándote con el flujo del momento.
Entonces eso me ayudó muchísimo a alinear la mente, a ir calmando la mente, la meditación también, ¿no? Bueno, y ahí es cuando también llega, obviamente en esos momentos que yo estudiaba había muchas cuestiones que tenían que ver hoy, como lo decía, que lo veo hoy, con la canalización, ¿no? Estas ideas de decir, wow, esto puede ser de esta manera. Y claro, después encontraba libros y decía, esto es lo que yo estaba pensando, esto es lo que se me había ocurrido, ¿no? Eh, Como, bueno, encontrar esa bibliografía, encontrar esos autores y decir, está todo dicho, ¿no? O sea, todo lo que me viene en un momento, en algún momento, ¿no? De quietud, de tranquilidad, de conexión, me viene una información, comprendo algo, y después me encuentro un libro, un conocimiento, un autor que estudió eso y que está ya todo lo que a mí me vino escrito, estudiado, ¿no? Entonces eso también me pasaba mucho en la universidad. Y luego vienen las experiencias con el San Pedro, ¿no? El San Pedro y luego la ayahuasca, que son también dos plantas sagradas. El San Pedro es un cactus que hay en el norte de la Argentina, y la ayahuasca es una liana, ¿no? Y estas plantas lo que hacen es liberar, ¿no? El potencial que tiene nuestro cerebro para conectar toda la información, ¿no? Que tiene que ver con agentes químicos que se conocen como DMT o dimetiltriptamina, pero en realidad tenemos que entender que no es algo que te da la planta, sino es algo que está ya en el cuerpo, pero que está como regulado, está inhibido por la propia biología. Y lo que hace la planta es liberarlo, ¿no? Entonces, claro, en estas experiencias yo me empezaba a dar cuenta que como si pudiera viajar con la conciencia, ¿no? Como si pudiera, como si se abrieran las puertas, ¿no? Y vos dijeras, bueno, puedo ir a donde quiero, pero ¿a dónde quiero ir? Con las plantas me empecé a dar cuenta de esto, de que las experiencias de la conciencia no eran pasivas, no eran que yo iba a estar ahí como en el cine, relajada mirando una película, sino que en realidad yo me tenía que poner una dirección, yo me tenía que plantear un propósito para que hubiera como un diálogo, ¿no? Con esa materia, ¿no? Que en esos estados de conciencia podríamos decir que te habla, ¿no? Es como que todo tiene información, de todo está emanando información. Entonces, claro, me empezaba a dar cuenta de que yo quería llegar a una comprensión de algo, ponía la intención en eso, y que algo en mí empezaba como a buscar, ¿no? A conectar, a linkear, y que llegaba, ¿no? Llegaba esa información. Entonces, claro, después de esas experiencias, como que iba sintetizando esa experiencia, iba diciendo, bueno, esto lo puedo hacer ya fuera de la experiencia ceremonial con la planta, ¿no? En el día a día, me empezaba como a plantear esto. Yo todavía no estaba recibida, ¿no? Y todavía no trabajaba como psicóloga, si bien obviamente uno trae un poco, ¿no? De su servicio, más allá de luego cómo lo enmarque, ¿no? Y me pasaba mucho esto de siempre hablar con gente, siempre estar dando la información a la gente, ¿no? Siempre en la escuela de ser la que siempre ayudaba a los otros a entender las materias, ¿no? Como esta cuestión de la comunicación. Pero bueno, después la experiencia clínica es impresionante en esto de la canalización porque uno empieza como a entender por qué la información te llega, ¿no? Pero bueno, en ese momento me doy cuenta de este funcionamiento, me doy cuenta que en realidad lo único que tenía que hacer era plantearle, ¿no? A mi conciencia qué información necesitaba yo, ¿no? Y hoy en día esto lo comprendo totalmente, porque si nosotros empezamos como a integrar, ¿no? Desde todo el conocimiento que hoy en día tenemos, de que no estamos separados, de que somos una unidad, de que todo está conectado, sabemos que está todo conectado, o sea, no hay algo afuera, todo está dentro mío, o yo estoy conectado con todo. Entonces, simplemente tengo que saber qué necesito, ¿no? Es como internet, o sea, está todo ahí. Pero si vos en el navegador no ponés Qigong, ¿no? Canalización, no te va, ¿no? Como las coordenadas de dónde está esa información. Y yo me empiezo a dar cuenta que en realidad eso era el funcionamiento de la mente en general, porque más allá de que esto es como más abstracto, yo me daba cuenta, por ejemplo, que en algunos momentos uno quiere recordar una fecha, un nombre, ¿no? No te llega la información, no te acordás, forzás, no te acordás. En un momento relajás y decís, bueno, ya está, ya fue, ya me va a venir, ¿no?
Y luego, al rato, al otro día, de repente, ¡pum!, te baja, ¿no? Es como si vos dejaras el ordenador buscando, ¿o no? Quiero buscar esto. Ok, Sí. enter. Y dejas que eso, de alguna manera, llegue de nuevo a vos. Entonces me daba cuenta de esto, de que de alguna manera la mente o esas conexiones, ¿no?, del cuerpo mental, siguen buscando la información, ¿sí? Más allá de que vos con tu mente o yo inferior no estés pensando, ni buscando información, ni analizando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue una forma de ir eh, como ampliando todo eso que evidentemente estaba como una semilla, pero se Ujú. empieza como a hacerme más claro. Obviamente yo tenía un interés muy profundo en la conciencia, en la mente, en el funcionamiento de la mente, entonces siempre estaba como observando todos estos detalles. Bueno, esto sería, a ver, más o menos todas esas experiencias fueron entre los 20 y 22 años. Luego yo empiezo todo, a partir de los 23, 24, empiezo todo lo que es, ¿no?, trabajar en clínica, con consultantes. Bueno, al principio obviamente trabajaba en un hospital, en una residencia, era todo como más marcado. Y cuando yo voy encontrando más mi estilo, que me voy abriendo más a la psicología transpersonal, empiezo a ver muy clara esta experiencia, ¿no?, de estar hablando con una persona y que te llegue una información eh, Ujú. muy clara, ¿no? Y de tener que, bueno, de elegir hasta dónde, ¿no?, brindar esa información o no. Y claro, en esa interacción empieza a pasar que la persona te dice, ¿no?, bueno, claro, eso tiene sentido para mí, o yo me pasa eso, o te empieza como a responder, te empieza a dar el marco de por qué vos le tenés que dar esa información. Recién yo a los 28, 27 años, creo, acá en La Plata, ya entendiendo, ¿no?, todo esto y viéndolo como muy claro, empiezo a conocer, ¿no?, la técnica de registros akáshicos, empiezo a ser conocida y yo digo, bueno, tengo que estudiar esto porque tiene que ver con lo que me pasa, ¿no? Entonces, bueno, me inicio en registros akáshicos, aprendo la técnica, aprendo la herramienta, pero bueno, me doy cuenta que en realidad era eso, ¿no? Era más allá de una técnica, que es una oración precisa, eh, simplemente es como pedir una información, ¿sí? Y de alguna manera Ujú. abrirte, ¿no? Abrirte a que esa información te llegue. Bueno, y acá estaría ya la parte más teórica, ¿no? Todo lo que podemos empezar a explicarle a la gente de qué está analizado. Sí, decime, Fer. Quiero hacer, porque claro, me quiero poner, vamos a jugar al policía bueno, el policía malo, que sería enfrentar dos paradigmas. Acá estamos Dale. dejando muchas cosas por sentado, Eli, que quienes Ujú, hablamos este lenguaje fluimos y entendemos lo que estamos hablando. claro. Pero del otro Ujú, lado, si hay una persona que está formada con el paradigma que nos ha dominado, que es el paradigma materialista, materialista en el sentido de separación, la ciencia nace de la separación, del sí, observador separado, o sujeto separado del objeto. En realidad la mente sería algo que surge, o la conciencia, como un fenómeno sináptico. Acá estamos dando por sentado que hay una información porque hay un campo que trasciende la conciencia. La conciencia estaría, digamos, sería el paradigma al revés. La conciencia daría nacimiento al cuerpo físico, sería de lo más sutil claro, a lo más físico. Hablamos de claro, información que llega, hablaste de sincronización. Yo buscaba información y la información me llegaba. Ese fenómeno tan estudiado por Jung, que lo denominó sincronización, que es justamente cuando algo que nos llega hace sentido para la persona e impacta en su conciencia porque ese mensaje es para la persona. Para entender y pararnos de este paradigma, tenemos que hablar de una mente extendida, como algunos desde la psicología transpersonal han hablado, como la línea de Groff y varios psicólogos transpersonales. Es claro, decir, que nosotros estamos habitando, y si me meto en toda la teoría del paradigma holográfico, claro, habitamos un paradigma holográfico en el sentido que hay información en todo lo que vemos en el universo material, una matriz por debajo, lo que Dave Gibbon llamaba el universo implicado, la matriz que luego va a dar la información para dar el universo explicado, lo que se ve y contactamos con los cinco sentidos. Pero esta información no llega de los cinco sentidos, interviene una cuestión que es la intuición, y después empieza a usar la palabra canalización. Incluso algunos, porque también es interesante empezar a analizar este fenómeno, de por qué ha explotado en los últimos tiempos. Porque antes eran personas que tal vez tenían un camino iniciático, que tenían prácticas claro, meditativas, y todo esto se facilitaba y algo tan importante como esta antena, que es la glándula pineal, conectaba con esa información que estaba en ese campo
que vos has Mm. nombrado, que es el campo de registros akáshicos. O Sí, sí, campo de información. hay muchas cosas ahí en el medio, hay un Por montón, eso. porque, por ejemplo, todo esto que vos estás diciendo para meter un bocado, Sí. eh, es un poco lo que plantea Argüelles, ¿no? Desde el sincronario maya de la mente Ujú. natural. O sea, primero hay que llegar a esa mente natural para conectar con esa totalidad, ¿no? Exacto. Y él dice que el tiempo es la mente, ¿no? Y que la mente informa la forma, que es otra manera de decir esto que vos estás diciendo, de esa matriz que crea el cuerpo, ¿no? Que crea la forma. Sí. Mm. Perfecto. Y ahora bien, hemos como dejado en claro el marco teórico. La conciencia está, porque Igual, esto se puede entender desde una teoría de campo unificado, de que todo es unidad, lo que las grandes tradiciones milenarias nos ha dicho, todo es uno, estamos conectados con la naturaleza. Occidente, mm, desde su racionalidad y del paradigma separatista, sobre todo la ciencia occidental, nos separó de eso, como si estuviéramos delimitados. La mente está preparada con estas habilidades. El fenómeno que te quiero consultar, porque esto antes estaba como uno lo leía en biografías, yo lo cité antes de empezar a Paramahansa Yogananda, que era capaz de citar libros sin nunca haberlo leído. Entraba en el sí, campo de información y la bajaba la información. Y tantos claro. profetas que han contactado con información de líneas temporales que se podían llegar a dar en un futuro, Sí, en y lo cualquier más línea de tiempo popular, futuro. en algún Pero momento, bien, lo ¿qué más, está pasando? Claro, ¿qué está pasando en este último tiempo? Que cada vez más, porque ahora viene la etapa que vos vas a contar de que te pasó hace un par de años, de que la gente cada vez más se le está corriendo el velo, está canalizando más y recuerda más. sí, pero antes de llegar a eso, hay un montón, dentro Mm, de lo que dijiste, para mí hay un montón de cosas, ¿no? Te iba a decir que sí, anteriormente, si bien estaban esos grandes maestros, lo más popular eran los videntes, ¿no? Los sí. chamanes, si se quiere, y los mediums. O sea, Mm, también la acción, ¿no? De ser como un puente entre planos, ya el canal, un canal que es algo que conecta dos cosas, ¿no? Entonces, esa acción de sí. ser canal o puente entre planos la cumplían en muchas culturas, ¿no? Y de forma popular, estas personas, ¿no? Antiguamente eran los medium, los videntes, ¿no? El chamán del pueblo, la curandera del pueblo, ¿no? El tarotista, ¿no? Esta capacidad de ver el futuro, bueno, de bajar cierta información, eh, sería parecido a lo que hoy estamos hablando como canalización, ¿no? Pero bueno, Ujú, me interesa eso que comentabas del paradigma y todo, porque hay algo muy interesante en eso, ¿no? Como decimos, nosotros estamos partiendo de un conocimiento eh, antiguo, que se repite en muchas culturas y que a la vez nos resuena, que tiene que ver con esta unidad del todo y esta conexión entre todas las partes, ¿verdad? Eh, y después tenemos, como decís, una civilización que va creando históricamente una idea de que somos seres separados de la naturaleza, separados entre nosotros, ¿no? La idea de separación, que quien estudia todas las temáticas de espiritualidad, es un concepto muy importante y ya lo debe conocer, ¿no? Para quienes no lo saben, tenemos que entender de que todo lo que sería el ego, la personalidad humana, la psicología humana, más allá de las heridas que tenemos, si somos neuróticos o somos borderline y todas esas cosas, todo el ego humano se basa en ese programa de separación, ¿sí? Que es un ujú, poquito el programa animal, ¿no? De entender de que yo, bueno, soy un individuo que tengo que de alguna manera sobrevivir y que tengo que interactuar con el entorno, ¿sí? Pero ujú. bueno, ya llevado a una cognición humana. El tema es que cuando yo tengo ese programa tan asumido de separación, ¿sí? De alguna manera, si me llegan experiencias que tengan que ver con esa totalidad, yo las voy a anular, las voy a Claro. minimizar, no las voy a registrar. Entonces vamos a entender de que aquellas personas que van teniendo estas experiencias y pudiendo registrarlas y elaborarlas, en algún nivel, consciente o inconsciente, han acordado, han dado el permiso a su paradigma de comprender de que no estamos separados. Nosotros podríamos decir, bueno, en un punto esa persona, tal vez en otras vidas, ya su alma ya no está tan eh, cerrada a esa idea, ¿sí? Ujú. Porque si no, no me ocurriría. Si yo no tengo este permiso,
que es lo que está pasando actualmente. Claro. ¿Sí? Porque es eso, ¿no? Si vos estás en una cultura, en una escuela iniciática, en algún conocimiento que a vos te diga que es posible que vos contactes con una información, ¿sí? Ya vos le das el permiso a tu mente para que eso ocurra. Por ejemplo, actualmente tenemos la teoría, este hombre francés, ¿cómo se llama? El del doble cuántico, Jean-Pierre Mallet. Garnier Mallet. La Mallet, del doble, sí, 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 que desarrolla la teoría del doble cuántico. claro, Sí, bueno, entonces ingeniero. él nos habla desde la biología que nosotros tenemos un aspecto nuestro más adelantado en el tiempo que nos puede traer información y que nosotros podemos interactuar con ese doble pidiéndole información para resolver cuestiones aquí en el presente. Claro. ¿No? Entonces, esa es otra teoría desde los científicos, si se quiere, que a mí me habilita a creer que eso es posible. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese punto, yo voy a poder integrar eso. Entonces, por eso es importante lo del paradigma, más allá de que uno, como que sea para fundamentar, en realidad es importante para la mente. O sea, la mente Claro. necesita entrar en ese paradigma o tener cierta resonancia con esa idea para poder asimilar lo que le ocurre. Porque de hecho hay muchísima gente intuitiva que tal vez está en un paradigma de alguna religión muy cerrada, que ante esas experiencias se bloquea, se siente culpable, se siente pecaminosa, Claro. se castiga, ¿no? Entonces, no siempre puede ser integrada, no pueden ser Claro. integradas correctamente estas experiencias. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, que es lo que vos preguntabas, tiene que Sí. ver con esto, ¿no? El hecho de que se haya canalizado esta metodología de registros akáshicos y que se haya popularizado, como en su momento fue el yoga, como puede ser el Sí. Qigong, ¿no? Todas estas nuevas herramientas que se van como... Ahí hay un poco de eco, ¿no? Dale. Y bueno, aprovecho la pausa que hicimos. Acá María nos está diciendo que Castaneda también mencionaba, claro, obviamente Castaneda hablaba del doble, de ese aspecto del ser de la conciencia que podía intervenir y tener información. Y bueno, sí, sí, perfecto. Claro. Perfecto Exacto, entonces, por ejemplo, si nosotros le hablamos a nuestros ancestros y le pedimos que nos ayuden a resolver algo, ¿sí? Es lo mismo, digamos. Si yo le pido a mi yo superior que me dé una información, o a el maestro Jesús, o a mi abuelo, ¿sí? Es lo mismo, es la forma en que yo pueda entender, darle ese comando a mi mente cuántica de que me traiga esa información, ¿no? Entonces, lo que podemos ver después con el tema de la meditación, la visualización, bueno, que nos avisen si se llega a escuchar ecos, porque yo me Sí. escucho como de Yo lejos, ahora pero estoy me escucho. escuchando, cualquier cosa le pedimos que nos avisen cómo está saliendo el sonido. Me va a llegar la información que yo necesite en el momento, ¿no? O sea, el tema Sí. es este, ¿no? Como comprender de que está toda la información, pero que no necesito toda la información al mismo tiempo. Entonces, de Claro. alguna manera, es conectar con la información del momento, ¿no? Que estoy necesitando en este momento. Bien. Ahí volvemos a conectarnos. Vamos a ver si tenemos mejor conexión. Bueno, vamos con la segunda parte de lo que denominamos liberar los canales del ser. Vamos a ver desde dónde retomamos. Vamos a esperar que se conecte Eli. Ahí vamos. Venimos hablando justamente de los procesos de canalización, de esta bajada de información desde esos campos de información que en la India se le ha llamado registros akáshicos. Nosotros desde la práctica del Qigong hablamos de campo de chi o de campo de información. Y también todo esto está vinculado a entender todos estos fenómenos desde un paradigma que nos propone una mente extendida, ¿no? O una conciencia extendida para acceder a esos campos. Hola, hola. A ver, ahora. Bien, bueno. Ahí se escucha bien. Se ve que ahí se normalizó la transmisión. Espera que acomode el micrófono. Bueno, me agacho un poco. ¿Sí? Bien, Eli. Segunda parte. Volvemos. Retomá. Veníamos, bueno, con el tema de registro de los Takashi y todo eso. Te quiero dejar picando la pregunta que dejó Flor, que ahí sigue presente. Pauli, perdón, que dejó Pauli, de cómo continuó tu vida después de haber tomado contacto y de haber trabajado y haber conocido lo que es esa conexión con los campos akáshicos. Queda abierta, la respondés cuando vos gustes. Dale, sí.
ahora que cortamos y todo, me acordé de algo muy importante que no estaba teniendo en cuenta y que es súper importante, que fue en su momento el conectar con lo que sería la regresión a vidas pasadas, ¿no? O la terapia de vidas pasadas, que también se llama. En un momento anterior, ¿no? De hecho, a los registros akáshicos, bueno, llega a mis libros, a mis manos, ¿no? El libro de Brian Weiss, muy conocido por todos seguramente, Muchas vidas, muchos maestros, en lo cual me lo leo en unas 2 horas, porque era como, esto Wow. es así, digamos, Claro. resonaba totalmente y era como que me estaban diciendo. Ahí se cortó un poquito. Estamos con problemas de conexión, ¿eh? La luna nueva. La luna nueva Ahí viene está, fuerte. sí. Bueno, entonces como que me estaban diciendo algo que yo sabía, ¿sí? Entonces, bueno, lo leo y empiezo a tener muchas ganas de hacer estas experiencias. En su momento voy a una terapeuta en Capital, hago unas regresiones, luego contacto con Liliana Holman, ¿no? Que es la discípula acá, una de las primeras, ¿no? De Argentinas, que trajo todo el método de Brian Weiss eh, para este lado. Bueno, voy a hacer regresiones, y me gustaba tanto porque, bueno, era como que te iban guiando, ¿no? A conectar con otra vida, ¿no? Y a ir como integrando esa información. Y es muy parecido a esto que hablábamos, ¿no? Dejarte como poner un foco, poner un objetivo de algo que quieres sanar, por ejemplo, ¿no? De algo que se quiere sanar, eh, que de hecho es lo que también pasa en las ceremonias, ¿no? De plantas sagradas, hoy de ayahuasca o de San Pedro. Realmente uno no va a curiosear, sino que uno va a sanar algo, ¿no? A alquimizar algo. Entonces uno le pone un propósito, para también después entender que todo lo que te llegue va a tener que ver con eso que vos estás intencionando, ¿verdad? Bueno, y entonces empiezo, yo ya ahí estaba en La Plata, y empiezo a investigar mucho sobre las regresiones, tenía una bebé chiquita, la acostaba a dormir y me quedaba en la computadora toda la madrugada, ¿no? Mirando videos de psicólogos de Latinoamérica que trabajaban con regresiones. Son videos que a veces duran 2 horas, ¿no? Donde el terapeuta va guiando a la persona, ¿no? Y vas viendo el proceso. Y claro, yo al ser psicóloga, trabajar mucho con meditaciones, iba como entendiendo cómo realmente se iba induciendo a la persona que conecte con esa información y que esa información empiece a llegar. Bueno, ahí empieza una parte muy interesante porque yo empiezo a hacer regresiones sola. Entonces, claro, ya yo súper ambiciosa, ¿no? Me iba a, bueno, quiero ir más allá de otras vidas pasadas, quiero ir al origen, ¿no? Anterior a las encarnaciones en la Tierra. Entonces, claro, llegaba a experiencias, información que no, o sea, que eran visiones, imágenes, sensaciones, un entendimiento de un montón de cosas, pero no lo podía entender porque no tenía un marco de referencia, ¿sí? Así que bueno, luego viene lo que sería eh, las los registros akáshicos, ¿no? Toda la iniciación con registros akáshicos. eh, y bueno, y ahí también empieza como a surgir mucha información, ¿no? Por ejemplo, en su momento yo me cruzo con varios terapeutas que hacían trabajo de conexión con símbolos pleyadianos. Entonces, claro, yo veía esto de los símbolos pleyadianos, me llamaba mucho la atención. Luego llega a mí un libro de los ejercicios pleyadianos, lo empiezo a leer, conecto. Luego, posteriormente, empieza como a abrirse mucha más información, ¿no? Luego de la pandemia. Y claro, toda esa información que me llegaba terminaba como de darme un entendimiento de esas cosas que yo había visto en esas regresiones, ¿no? En esas ceremonias, esa información que no la podía como darle un marco de entendimiento, ¿verdad? Así que bueno, las regresiones también me ayudaron como a entender cómo es que la conciencia va conectando con esa información. Cuando empezó Y se cortó un esto poquito. Ahí volvió. del video anterior, lo que les estaba contando es que a partir del estudio de la PNL, ¿no? En la PNL se estudia mucho cómo
cómo llega la información a nosotros y cómo la decodificamos en un lenguaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vas viendo ahí que vos tenés distintos canales por los cuales te llega la información. Hay personas que tienen canales más auditivos, otras que tienen canales más visuales, otros que tienen canales más sinestésicos, táctil, bueno, desde la parte táctil, olfativa, ¿no? Entonces, claro, cada persona decodifica la información según esa predominancia de ese canal que tiene. Entonces, esto también a mí me ayudó a comprender por qué para algunas personas canalizar era ver imágenes, escenas, situaciones, y otras personas, como no tenían esa experiencia, consideraban que no podían canalizar o que no sabían canalizar, ¿no? Entonces, acá es donde tenemos que entender que yo les decía, bueno, esta es la parte más teórica, ¿no? Que realmente la información nos llega por el canal que más predominante tenemos. Nosotros podemos desarrollar este canal, ¿sí? Si nosotros no tenemos mucha memoria visual, el trabajar con imágenes, con recuerdos, con visualización, nos va a ayudar a desarrollar ese canal, ¿sí? Simplemente es algo que no está tan practicado en nosotros por una tendencia natural. Pero entonces, en el caso de estas personas con registros akáshicos, ¿qué pasa? Lo que me dio registros akáshicos es un marco, ¿sí?, de referencia, porque claro, yo hacía esto en mi día a día, en preguntas más bien personales que yo tenía, o tal vez en algo que estaba hablando con una persona y esa persona necesitaba una información y me llegaba esa información que esa persona necesitaba. O en sanación, esto es decir, bueno, quiero sanar algo. Pero en los registros akáshicos vos tenés una oración, tenés una apertura y haces preguntas. Entonces, claro, ahí eso me dio un marco de esta interacción, ¿no? Y de también tener la intención de contactar con algún guía, ¿no? Porque si no es como algo abstracto, me comunico, ¿no? Y esa información me puede llegar, y yo no estoy preguntando quién me está dando esa información, ¿no? Hay una cierta resonancia con la información, pero no, uno no le está dando el marco. Entonces, claro, cuando uno le empieza a dar este marco de, bueno, voy a preguntar algo, quiero hablar con tal maestro, quiero tener tal información, vamos a decir que cada vez está más dirigido, ¿no? Está como el comando más, estás pidiendo la coordenada más precisa. Claro. Entonces, ¿qué sucede? A través de justamente comprender esto de que tenemos diferentes canales y que también justamente acá se juega mucho en algo que comentabas hoy vos, en esto que hablábamos, ¿no? De que tenemos un paradigma de lo que es real o no. No tenemos un paradigma que nos diga que podemos acceder a información más allá, ¿sí? Porque puede ser por memoria celular, pueden ser de distintas maneras de comprenderlo, pero si no tenemos un paradigma que nos habilite, no vamos a abrirnos a esa posibilidad. Pero si nosotros tenemos un paradigma que nos habilite y nos abrimos a esa posibilidad, luego justamente es abrirnos a esos canales de cómo sentimos la información, ¿no? Que pueden ser sentimientos, intuiciones, sensaciones, recuerdos, memorias, ¿sí? Pero de alguna manera, ¿cómo distinguir, ¿no? Acá es lo que todo el mundo se plantea, ¿cómo distinguir, ¿no? Entre el ego, entre la mente automática, los pensamientos, ¿no? Y una información que está desde otros planos. Vamos a entender que sería como que la mente tiene una información que está como muy condicionada por el pasado, ¿no? Por los traumas, por las experiencias, por todo lo registrado en el pasado biológico, ¿no? Que es donde existe el pasado, ¿no? Acá en la materia, sería en ese pasado biológico, hay información y la mente va a hacer una estadística y va a proyectar algo, un resultado posible según ese pasado. Entonces está como súper condicionada la información. No es lo que hoy podemos hablar de física cuántica, ¿no? De la improbabilidad, del campo abierto de posibilidades. En el caso de la mente no es un campo abierto de posibilidades, es lo que ya pasó, es muy limitado. Entonces, cuando nosotros nos empezamos como a abrir a algo diferente, el tema es justamente tener este estado de receptividad, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver que la mente es como muy rápida en dar una respuesta cerrada, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a canalizar, pedimos una información, como decíamos, ¿no? Sea a nuestro doble cuántico, a nuestro yo superior, a nuestros guías, a nuestros ancestros, pedimos una información,
Y luego tenemos que, sería como la intención, ¿no? Y creo que acá como me hace acordar mucho esto que estamos hablando a un libro muy conocido, que no es sobre canalización, pero tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, que es el libro de Wayne Dyer, El poder de la intención, ¿no? La poder de intención, Porque sí. justamente es como, yo tengo que poner el comando, tengo que poner la intención, pero de eso tengo que estar en un estado de receptividad y de Claro. apertura a que ese mensaje me llegue. Cuanto más yo tenga trabajada esa percepción sutil, ¿no? Que tiene mucho que ver con el estado interno, por eso hablábamos al comienzo de la mente natural. ¿Por qué esto tiene que ver con la meditación? ¿Por qué esto se daba en ambientes espirituales o en escuelas espirituales? Porque primero se trabaja una quietud interior, ¿no? Un estado de mente natural, un estado de vacío, para luego que vaya llegando la información. Ahora, cuando esa conciencia todavía no está tan sutilizada, que como muy bien en los sueños, ¿sí? Si yo tengo una conciencia que se enfoca mucho en lo denso, por ejemplo, en los problemas del día a día, en las preocupaciones, en la supervivencia, toda la parte densa material 3D, yo tal vez cuando duermo, mi parte astral puede contactar con planos elevados, con reinos sutiles, con maestros, pero esa información es tan sutil, tan abstracta, que cuando mi Ujú. conciencia baja a este plano tan denso, yo no puedo retener la información. No puedo, es lo que nos pasa en los sueños, ¿no? O sea, tenemos la sensación, pero es como que no la podemos encasillar, Bajar. ¿no? Y lo vamos como perdiendo. Cuando nosotros vamos trabajando estas prácticas internas de la percepción, vamos utilizando la percepción. Entonces, como nos vamos abriendo a información cada vez más sutil. Obviamente a nivel vibratorio, ¿no? La forma, esto tiene que ver con que en mi día a día mi atención y mi foco no esté tanto en los problemas, lo mundano, lo denso, ¿sí? Sino que esté más abierta, ¿no? Que ahí, bueno, tiene que ver con los paradigmas. Entonces, de alguna manera, me voy a dormir si yo contacto con reinos más sutiles y yo en mi parte material estoy más utilizado, cuando baja esa información es como que la brecha es menor para recordar la Ujú. información y traerla a este plano, ¿sí? Entonces, eso llevándolo a la canalización, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a practicar esto y no tenemos esa percepción tan sutil desarrollada, probablemente nos pueden estar gritando la información, pero no la podemos captar. Entonces, Exacto. ¿qué va a pasar con el mensaje? Va a venir a través de sincronicidades, ¿sí? Claro. Una persona que se inicia en registros akáshicos puede abrir los registros a la mañana, puede hacer una pregunta, puede sentir que no le llega nada, pero puede cerrar y puede irse a tomar el colectivo y escuchar en la radio del colectivo la respuesta del mensaje que está pidiendo, ¿sí? Claro. Entonces la información se va a tener que descargar a un nivel material para que vos la veas, para que vos la registres. Lo que pasa es que necesitabas dar primero el comando y la intención para que cuando te llegue la respuesta vos la puedas codificar como respuesta. Porque vos decís, Claro. ¿cómo puede ser que la radio esté diciendo esto cuando yo hoy a la mañana pregunté esto? Si no, yo me subo al colectivo, escucho ese mensaje y tampoco lo voy a poder tomar, porque yo no estoy en la búsqueda, ¿no? No estoy como haciendo ese foco. Entonces ahí vemos que la canalización no es solamente el ver, el escuchar una voz, ¿no? Eso se va desarrollando. Cuando empezamos a practicar, por ejemplo, la visualización, nosotros podemos intentar imaginar un sendero, una escalera, lo que sea, pero tenemos que comprender que si no tenemos un canal tan visual, vamos a ver cómo imaginamos. O sea, si ahora yo te digo, bueno, imagina un árbol, vos te lo imaginás, pero esa imagen no es sólida, no tiene colores sólidos, es casi transparente. Vos tenés que practicar mucho el darle color, el darle textura, el darle detalles, y aún así sigue siendo muy transparente, ¿sí? Ujú. Que es lo mismo que ocurre en el sueño. En el sueño primero está así de sutil y vos vas entrando en un trance, ¿no? Como en una película, que te pones a ver una película y en un momento te olvidas de vos, te olvidas de tu vida, entras totalmente en la historia. En el sueño pasa eso. En la visualización no llegamos muchas veces a tener ese estado de trance. Pero tenemos que ir confiando en esas imágenes transparentes que nos llegan y a veces, la mayoría de las personas, que es lo que yo hoy puedo ver, ¿no? Al trabajar con
con tanta gente en la psicoterapia, que le interesan estos temas, que tiene prácticas justamente de este tipo de metodologías, es que la mayoría son clarisintientes, o sea, a la mayoría le llega el entendimiento. Y después ese entendimiento, si vos lo querés explicar, lo pones en una imagen, ¿sí? Pero no es que te llega primero la imagen. Hay personas que sí, que les llega la imagen. Pero habría que ver cuánto se trabaja esto de escuchar ese entendimiento que me llegó, ¿sí? Que es como bastante, como una información súper completa encima, Claro. como que esa es la diferencia con la mente, ¿no? De que la mente te da una idea muy sesgada y parcial, cuando es sobre todo una creencia. Es como un todo o nada, siempre o nunca. Cuando tenemos información de planos superiores, vamos a imaginar que nosotros acá abajo tenemos una visión sesgada. Entonces, si pudiéramos imaginar una torta, ¿no? Un círculo, de esos 360 grados, nosotros estamos viendo una perspectiva de 10 grados. Cuando vamos subiendo de plano, tenemos 30 grados, 120 grados, 180 grados, hasta en un punto tener una visión de 360 grados, que es donde no podemos emitir un juicio, porque ya comprendemos, ¿no?, esa complejidad de la totalidad, de cómo funciona todo, y de esa perfección de todo, ¿verdad? Por eso vamos a ver que esos mensajes más sutiles siempre van a ser muy amplios, muy abiertos, no limitantes, ¿sí? Nos van a dar un entendimiento de totalidad, que no tiene que ver con las visiones negativas de la mente o limitantes de la mente. Claro. De hecho, Sí, decime, bueno, Fer. vos hablaste de varios procesos y hablas de procesos muchas veces en donde la persona, tal vez de chico, contacta, como te ha pasado a vos, en donde esto empieza a surgir y uno, bueno, obviamente empieza a tener dudas, esto será así, no será así, a veces también te lo confirma las cuestiones de sincronicidad ahí afuera, pero hay personas que cada vez están manifestando más incluso de tener los canales auditivos abiertos y esos canales directamente son voces que le están hablando y le están diciendo la información de manera muy concreta. Dentro de las tradiciones terapéuticas, digamos, más clásicas, estaríamos hablando que esa persona prácticamente está atravesando una esquizofrenia. Sin Sí, embargo, en realidad es como una generalización muy popular, sí, ¿no?, de un conocimiento psiquiátrico, porque hay un montón de otros elementos para ver si hay una estructura desequilibrada. exacto, exacto. Pero lo que quiero llegar es que cada vez los canales se están abriendo tanto que personas directamente ya escuchan, o como nosotros tenemos conocimiento de personas que lo ven Es visualmente como que proyectado, las es más imágenes bien, delante, ¿no? Es como muy, muy visual. es más bien la decodificación que La, hace tu la cerebro. forma de codificar esa información. Exacto. Se La generan, así información como te tenemos. llega. Sí, La información es información en realidad, ¿no? Como que exacto, llega la información. Pasa que el cerebro lo tiene que traducir en un lenguaje. Entonces te lo exacto, traduce como una frase que vos la podés escuchar como si fuera auditivamente, o te lo claro. traduce en una imagen, o te lo traduce en una sensación completa, ¿sí?, que sería Ahí más el quería canal llegar. kinestésico. Ahí ¿Cómo? quería llegar, ahí quería llegar. Es decir, que nosotros tenemos muy claro los procesos que decodifican la información en los planos 3D, los 5 sentidos. Tenemos lo visual, lo Claro. decodifica, llega una imagen al cerebro, lo olfativo, lo sensorial. Se desarrollan sentidos cada vez más sutiles que van a decodificar esa información que vos decís, que llega como un cúmulo de información, pero lo traducen como serían esos aparatos sensoriales más sutiles. Uno los va desarrollando cada vez más y bueno, son como serían, como tenemos una vista física, para llamarlo de alguna manera, hay una vista más sutil, oídos más sutiles y cada vez accediendo a los Claro. planos más superiores de integración. Pero Perfecto. lo que uno empieza a desarrollar son esos canales más, cada vez más sutiles. Claro, exacto, exacto. Entonces, nosotros hablamos de liberar los canales del ser Ahí, es, justamente por esto, ¿no? Porque nosotros somos justamente un canal, ¿no? Sobre todo en esta experiencia avatárica, ¿no? De ser un cuerpo humano, un avatar humano, eh, estamos experimentando una forma material que lo que hace es estar conectado con el todo, como el resto de las formas, y va a ser como un vehiculizador de la energía o de la información, ¿no? sí, Entonces lo que ocurre es esto, que con estos programas mentales muchas veces esos canales del ser, por los cuales ese ser superior o esa totalidad fluye, empezamos a bloquear esa información, ¿no?
que también esto está muy conectado con el tema del el anclaje, ¿no? Esto que se habla mucho hoy, el anclaje de información, el anclaje de energía, claro. Porque ¿qué tenemos que comprender, no? De que nosotros tendríamos que empezar a reconocer nuestra totalidad. Obviamente, tenemos todo este conocimiento, como decimos en las escuelas esotéricas antiguas, en la sabiduría antigua, pero lo tenemos que contrastar con nuestro propio resonancia y sentir, porque para mucha gente, bueno, la India me dicen esto, la China me dice esto, lo que los nativos me dicen esto, pero ¿quién me puede comprobar? Si bien hay estudios de Laura, hay muchas cositas ahí como de evidencia, pero bueno, tal vez no están accesibles, ¿no? Entonces es ahí donde uno tiene que, bueno, uno resuena con esta información porque le llama algo la atención o uno de alguna manera la rechaza. Entonces no es nada que se tenga que imponer. Pero si pudiéramos reconocer toda esta información antigua, más las propias experiencias y las experiencias o los testimonios de muchísima gente, o sea, para los que estudiamos esto sabemos que hay mucha evidencia, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un resonar interno que nos damos el permiso de acceder a esa evidencia. Sí, sí. Tenemos que entender que tenemos un cuerpo físico, tenemos cuerpos energéticos, ¿sí? Y que esa es nuestra totalidad, ¿no? Vamos a imaginarnos el cuerpo físico y los distintos cuerpos energéticos. Y esos cuerpos energéticos, así como nuestro cuerpo físico tiene una interacción con su medio, ¿sí? Por ejemplo, la respiración, ¿no? Por ejemplo, la transpiración, el alimento y los desechos que hace el cuerpo. Eso es una interacción que la parte física tiene con el medio físico, ¿no? Y después nuestros cuerpos sutiles también tienen un flujo energético. Y su metabolismo. De hecho, dentro del Chikun hablamos de una fisiología energética. De una fisiología energética. O sea, lo mismo que pasa a nivel de fisiología biológica, hay una fisiología energética. Y justamente esto lo conecto porque acá Oriana, que está muy atenta, nos pregunta, ¿no? Sería como reeducar, nos dice Oriana, en decodificar esa información sutil de la misma manera que decodificamos la información material. Claro, sería desarrollar, muchas veces en desarrollo metafísico se habla de generar lo que es el cuerpo de luz, o generar ese cuerpo astral, o el cuerpo conciencial muchas veces. Y también María Black nos pregunta, dice, ¿somos como antena? Pregunta, y de alguna manera somos antenas que absorbemos y canalizamos información y a la vez emitimos esa información. De la misma manera, desde dos vías. Exacto, exacto, totalmente. A ver, ¿a dónde iba? Creo que estaba con esto de los... de este flujo de energía. Eli, sí. Se ha unido Liliana Holman, justamente la estábamos nombrando. Wow. Liliana, estábamos hablando justamente de regresiones, así que te mandamos un saludo muy grande, Liliana. Estamos hablando de canalización, un montón de cosas, y habíamos citado, porque Eli hace muchísimos años había tenido una sesión con vos. Así que, la verdad que un honor, Liliana, que estés en este momento presente. Sí, la verdad que sincronicidad, ¿no? Como decíamos, hablando de las experiencias con la canalización, yo mencionaba mucho el tema de las regresiones, ¿no? Así que yo he ido a hacer regresiones grupales a Capital con Liliana, así que bueno, un honor tenerla ahí. Bueno, entonces, nosotros somos, ¿no? Como parte del todo y estamos en ese flujo. Como vos decías, si bien podríamos hablar de una fisiología energética, a mí me gusta mucho pensar que tendríamos que hablar de una higiene energética, ¿no? Así como nosotros tenemos una higiene física, nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, nos bañamos, como no tenemos este registro de nuestro cuerpo energético, muchas veces no nos sacamos la ropa del día, de todo el día, no barremos o limpiamos o sahumamos o abrimos las ventanas, no tenemos como todavía integrado, ¿no? Que tal vez en Oriente muchas veces estaba integrado, ¿no? En los pueblos tal vez más originarios, o las comunidades más ancestrales, esta conciencia de la energía, ¿no? Y de también estar como atentos a ese flujo, bueno, que sería el Feng Shui, o sea, bueno, toda la medicina china, pero por ejemplo el Feng Shui, dentro de estos conocimientos de la medicina china, del taoísmo, sería cómo mantener ese flujo correcto en lo que serían las viviendas, en los espacios físicos. De hecho, lo que uno trata de impartir y de enseñar a través del Qigong, ¿no? Esa purificación de los canales de luz, lo que son los meridianos, justamente para lo que vos hablas, limpiar
los canales para justamente limpiar los canales del ser. Y el Qigong como técnica, entre tantas técnicas energéticas, ayuda justamente a esos desbloqueos para quedar mucho más sutiles para esa información que va a llegar por esos canales justamente de vibración mucho más alta, ¿no? Claro, entonces diríamos que está todo conectado, ¿no? Como una telaraña, como una red. La energía está en todos lados. Lo único que podemos hacer es bloquearla o detener ese flujo. Pero no puede existir algo que no esté conectado al todo, ¿verdad? Entonces, ese flujo está constante. Lo que sucede muchas veces con el ego occidental, pero lo digo en el sentido planetario, ¿no? Esta civilización sumeria, ¿no? Esta conciencia materialista de separación llevada del extremo, es que con esa idea y ese paradigma mental, si bien estamos conectados, al crearnos separados, muchas veces bloqueamos esos canales, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vendría el tema del anclaje. O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho el anclaje porque estamos desconectados de ese flujo energético, al no sentirnos parte del cielo y parte de la tierra. ¿Sí? Que tiene mucho que ver con, bueno, algo que siempre menciono mucho desde la Escuela de Conciencia Orgánica, que es la restauración de la energía femenina, ¿no? Porque de alguna manera, al yo no reconocer que mi cuerpo es parte de la tierra, ¿no? Y que esta tierra está conteniendo energía femenina que no se puede integrar, me va a hacer que de alguna manera yo bloquee ese flujo, ¿verdad? Entonces, claro. Yo lo diría de esta manera, a ver, los nativos andinos, los queros, los incas, ellos no necesitan anclar su energía, porque su cosmovisión, su cosmogonía, ya tiene incorporado su conexión con la Tierra, sobre todo, sí. Y con las estrellas, por supuesto, con el cosmos. Pero al tener integrado esa conexión, ellos están en un flujo constante de energía. Y eso es lo que hace que sean imperturbables, ¿no? Vos podés, digamos, intentar mover su ego, no se mueve, está enraizado totalmente, está totalmente en eje, exacto. Porque al estar su conciencia permitiendo esa idea de que es parte del todo, ese flujo natural se da, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que tenemos es que abrirnos a esa idea de esa conexión, de que no estamos solos, de que estamos sostenidos, de que hay abundancia, ¿sí? De que la Madre Tierra está constantemente brindándonos todos los recursos para nuestra expansión y crecimiento, y que el Espíritu nos guía, ¿no? Como decía en la canción que pusiste al comienzo. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrir la conciencia a eso, que sería, ¿no? Como empezar como a descartar, cancelar programas que dicen lo contrario, ahí empezamos a anclar nuestra energía. Entonces, ya empieza a suceder? Que toda esa síntesis que yo hice, que es mi propia experiencia de vida, sumado a todo lo que mi alma puede traer de otras experiencias, todo esto, esa síntesis, esa experiencia que es solo mía, yo la puedo empezar a compartir con la tierra, a compartir con el cielo, a que esté siendo parte de ese flujo, ¿sí? Así que bueno, ahí ya estaría, ¿no? El propósito de cada ser, ¿no? Que tiene que ver con bajar energía de planos superiores, con bajar información de planos superiores, como pueden ser muchos grandes filósofos, inventores, artistas, ¿no? Desde claro. Tesla, bueno, a mí Tesla, me gusta nombrar a Hellinger, me gusta nombrar a Hammer como claro. Canalizadores, ¿sí? Que de alguna manera están bajando una información muy avanzada de otros planos, la están trayendo acá a compartir con nosotros, ¿verdad? Y luego está lo que los seres humanos vamos sintetizando y vamos compartiendo y va fluyendo entre todos. Entonces sí. Es como un ida y vuelta, algunos tienen más el propósito de bajar información y algunos tienen más el propósito de alguna manera sintetizar y compartir esa información. Exacto, iba a decir de expandir esa información por tener la facilidad de ser comunicadores y de irradiarla, ¿no? Y uno dijiste, algunos la bajan y otros la comunican y lo irradian, ¿no? Que son formas. Son formas. Porque, exacto, es una emisión, como decís, es irradiar, porque algunos lo hacen a través del arte, ¿no? Otros claro. Lo hacen... Sí. Perdón, puede ser a través del arte, la divulgación, en realidad es una síntesis.
sea, es a través de mi propia experiencia, esa síntesis interna que yo hago, como la estoy vivenciando, estoy vibrando, la estoy emitiendo, Sí, pero es porque la llevo a mi vida, no porque la esté comunicando a través de un vivo, ¿no? O en palabras. Puede ser a través de palabras, pero en general tiene más que ver con lo que yo eh, voy como encarno, es una aprendiendo de la encarnación, vida. claro. Claro, y Lo esa encarno y inspiración, lo habito. Y lo exacto, y como reflejo. lo habito, para yo habitarlo, ¿no? Muchas cosas que hemos hablado antes, para yo habitar esa integración de todos mis aprendizajes, yo primero Ujú, tengo que probablemente estar como saliendo de todos mis programas infantiles, ¿sí? Tengo que estar como desarrollando esta parte adulta que se hace cargo de sí misma, que se hace cargo de su experiencia, y que por ende se hace cargo de esta vida y la quiere vivir. Entonces ahí recién es cuando yo integro, porque si no es como, bueno, puede ser mental, puedo leer mucho, lo que sea, pero no me voy a animar a vivirlo. Entonces yo no voy a claro. plasmar esa información. Entonces ahí tiene que estar la parte de lo que sería el inicio de la espiritualidad, que sería esta parte de reconocerme creador de mi realidad, que es lo que me permite hacerme cargo de mi vida y decir, voy a vivirla. Entonces, cuando la empiezo a vivir, empiezo a emitir esa información, ¿no? Es el, Eh, bien, ahí no sé si querés compartir algo, Fer. no, lo que quería decir que justamente es ese empoderamiento, porque muchas veces esta mente separatista que nos ha quitado esa confianza cuando vos dijiste que se había expandido ese paradigma, o mejor dicho, ese sagrado masculino, cortando la conexión con la espiritualidad que tiene que ver con lo sagrado femenino, es que cuando empiezan a suceder estas cosas es confiar en lo que está pasando, porque la mente siempre va Claro, a dudar. Entonces, recuperar ese empoderamiento y esa confianza y de alguna manera empezar a creer en lo que uno está escuchando, sintiendo y en la información que está llegando. Eso es muy importante, porque si no la mente nos juega en contra y dice, no, pero esta información por ahí es imaginación, esta fue casualidad en vez de sincronicidad. Entonces es claro. recuperar ese empoderamiento de que realmente Sí. estamos conectados con esa información. Sí, la otra vez estaba haciendo un vivo con Mercedes, que es una persona que ha estudiado mucho lo que tiene que ver con la expresión corporal, todo lo que es sensopercepción, y ella nos explicaba el concepto de autoría sensorial, ¿no? Ujú. Que nosotros en Focusing lo estudiamos como esto de también eh, permitirnos la sensación, ¿no? Entonces, justamente la parte de los programas mentales que tenemos, de manera automática por un tiempo, van a seguir funcionando en la duda, en la desacreditación, porque son programas que están intentando que vos te adaptes a tu sociedad. Entonces, Claro, como antiguamente esto no era registrado, ¿no? O tenido en cuenta, o era algo visto como peligroso, la mente va a tratar de que no te vayas yendo hacia ese paradigma, ¿sí? claro, Que te va a decir que es peligroso, pero lo hace de manera automática. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de comprender que eso va a suceder en automático, de no claro. resistirnos a esa mente, pero que haya una mente que en automático esté dudando, no quiere decir que la conciencia no pueda habilitar a las dos partes, a la parte que siente, que intuye, y a esa parte que duda. Es como decir, bueno, está bien, vos dudás, ok, lo tengo en cuenta, ¿no? Como si fueran dos secretarios, porque hasta ahora, o sea, Ujú. esto sería la psicología transpersonal, ¿no? En lugar de observador. Hasta ahora sería como que este director, que sería la conciencia, el director de la corporación, ¿no? Es como si le dejara el mando a un secretario que es la mente, y le dice, vos tomás las decisiones por mí. Está Ujú. fusionada la conciencia de la mente. Cuando la conciencia se recuerda a sí misma, y se recuerda que no es la mente, y dice, yo soy el director. Este simplemente es el secretario que me trae la estadística de los años pasados. Ujú. Entonces me dice, me da su opinión, me da una información. Y después tengo otro secretario que es el creativo, ¿no? Que me da las ideas locas. Ujú. Entonces, bueno, también lo tomo. Y tomo las dos cosas y las dejo ahí, ¿no? Entonces, esa capacidad de incluir, ¿no? Las diversas partes, ¿sí? Es lo que a mí me va a empezar a permitir como que yo pueda ir como intuyendo, confiando y avalando esa experiencia, ¿sí? Totalmente. Eli, estamos llegando a la hora, nos pasamos más de una hora y pico, íbamos a hacer 45 minutos, el tema da para Mm. mucho más porque hemos abierto muchos paréntesis. Me ¿Querés gustaría que, que, sí, no, que me quería, gustaría hacer
A ver, porque nos estamos superponiendo. Decime. Sí. ¿Querés que hablemos un poquito de walking, que lo conectemos un poquito con el tema del walking? Me gustaría que cierres con un poquito de la idea de walking. Si hablaste algo de anclaje, me habían hecho algunas preguntas de qué se trata el walking, este fenómeno que también ahora se está hablando más. Y después, ¿qué sentido tendría? Vos lo explicaste desde vos. ¿Para qué serviría todo esto de canalizar, de anclar, de conectar con esta información? Desde lo práctico. ¿Para qué nos sirve toda esta información que nos puede bajar? Así Claro. que doy el cierre con eso. En Bien, poquitos minutos, bien. porque ya nos hemos pasado muchísimo. Agradezco a todos los que han sostenido, que han hecho el aguante. Siempre tuvimos casi siempre 11 número maestro. Mira, excelente. Oriana acá dice una más y no podemos más. Oriana nos hizo el aguante como tantos. Vamos. Así que bueno, pero ya pasamos la hora y pico. Nos pasamos bastante. Así que bueno, te dejo este cierre, Dale. Eli. Cuentes lo de Walking y después nos cuentes para qué serviría todo esto desde lo práctico, el hecho de canalizar, anclar y hasta el mismo Walking. Bueno, el tema del walking es hermoso, ¿no? Podríamos hablar bastante porque también ahí las experiencias sirven mucho. Pero bueno, justamente cuando nosotros podemos irnos abriendo, ¿no? A que hay información de otros planos, ¿sí? Que nos pueden servir en este presente. Primero vamos a ir entendiendo que esa información que nos va a llegar no va a ser una verdad absoluta, como decíamos, bueno, cada vez la amplitud va a ser mayor de la información y de la comprensión, pero no va a ser absoluta, y va a tener que ver con una línea que tiene que ver, ¿no? Con nuestra alma, con nuestro espíritu, si se quiere, ¿no? Con cierta información de nuestra alma. A ver, para entenderlo, nosotros decimos siempre que venimos de una fuente, ¿verdad? Ujú. Que sería Dios, sería la divinidad. Todos venimos de ahí. Pero vamos a ir como saliendo, ¿no? Por oleadas, vamos a ir como teniendo como distintas camadas, y se va fragmentando, vamos a imaginar que el alma se va fragmentando, es como un hilito, ¿no? Donde vamos como cada vez alejándonos más. Entonces, cuando nosotros podemos conectar con información, vamos a seguir ese hilito para el otro lado, ¿verdad? Vamos a ir conectando con información cada vez más amplia, pero que tiene que ver con partes nuestras, si se quiere, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos vamos a una regresión, a una vida pasada, a una experiencia en otra dimensión o en otro plano encarnacional, nosotros estamos de alguna manera haciéndole un lugar en esta conciencia actual a una información de otro plano, ¿no? Muchas veces descargamos una información, solamente un conocimiento, como sería un código, ¿no? O un paquete de datos. Ujú. Pero, ¿qué sucede? Que en esta evolución, ¿no? Que vamos teniendo a nivel conciencial, cada vez vamos como limpiando estas capas del ego, que decimos, vamos como haciendo más lugar, ¿no? Vamos dejando este vacío, esta mente natural, para que baje nueva información, pero en realidad más que información, le vamos dejando lugar a nuestra conciencia, ¿no? A nuestra conciencia superior, para que vaya anclando, ¿no? En esta experiencia material. Entonces muchas veces sucede esto, de que si nosotros hacemos ese trabajo de limpieza, de purificación, suceden saltos cuánticos que se dicen, ¿no? De repente la conciencia, en poco tiempo, salta a una comprensión mucho mayor. Ahora, si nosotros pudiéramos entender de que en esa apertura y permiso que hacemos de descargar un aspecto nuestro más elevado, que para eso el cuerpo se prepara mucho, porque realmente vibracionalmente es un salto cuántico, o sea, es un salto grande. Claro. Entonces, muchas veces ahí hay mucho cambio de ADN, procesos de febriles, Hay una procesos de adecuación molestias. biológica, lógico, para recibir semejante frecuencia. Claro, en general tiene que ver con un proceso de purificación, que quienes trabajan Claro. con plantas, con purificación natural, saben que no es cómoda la purificación, que vos haces un detox, una limpieza, y te duele la cabeza, podés vomitar, podés tener diarrea, podés tener como un montón de molestias para limpiar. Entonces muchas veces cuando tenemos enfermedades, nuestros procesos de limpieza, justamente porque se está preparando la biología para una frecuencia más sutil. Es como que tenés que estar más limpito, como que tenés que estar más eh, abierto, ¿sí? Para que algo de tanto voltaje ingrese. Entonces, cuando luego eso sucede que la persona empieza, obviamente, es como una transición,
que se da casi imperceptible, ¿no? Porque si no, obviamente sería traumático, pero de alguna manera la persona empieza a ver su pasado y empieza a ver que tal vez el año pasado o hace 2 años parece como si fuera otra vida. Y las decisiones que tomó en ese otro momento te parecen como, es como si fueras otro. Claro. Entonces muchas veces podemos decir, ¿no? Muchas veces pocas personas, ¿no? Digamos, de esto vamos a entender que puede ocurrir en una gran cantidad de seres, sin embargo, pocos han sido los que han podido hablar de venir del futuro, ¿no? Como Sí. de comprender de que de alguna manera hay una parte de su conciencia que se ancla en esta realidad y tiene una comprensión que viene de otro plano. Entonces, Sí. el walking muchas veces sería esto, de que estos fractales, estas partes nuestras más elevadas, puedan ingresar en algún nivel, en alguna cantidad, a esta Exacto. realidad. Exacto. ¿Sí? La película que lo muestra mucho, de manera metafórica, ¿no? ¿Cómo se llama, amor? Que siempre el nombre me hago lío. Todo el tiempo, En todas todas partes, en partes. todos los lugares, todo el tiempo, en todas partes. Es una película que lo muestra, sí. No me recuerdo bien, por ahí alguno de los Ahora nos que van a nos decir. está Ahora escuchando, nos por ahí van a me puede decir cómo ayudar. se llama. Todo el tiempo, en todas partes, al mismo tiempo, algo así. O todos los Todo tiempos en en todas todas las partes al partes. mismo tiempo, así. Todo en todas partes al mismo tiempo. Muy buena, una película muy actual, que obviamente estamos en lo mismo, ¿no? Esa película se materializa hoy, la vemos todos, y podemos ir al cine o podemos descargarla y verla, porque de alguna manera una cierta cantidad de seres humanos llegaron a esa comprensión y a ese entendimiento, entonces ahora todos lo Claro, podemos ver. claro. ¿Sí? Primero es como que se integra y luego se empieza a materializar. En esa película lo que sucede es que los individuos tienen la capacidad de descargar en algún momento que necesitan un aspecto de su conciencia en otra realidad paralela, ¿no? Que tiene un conocimiento. Entonces, por ejemplo, la protagonista tiene que pelear, entonces se conecta con una parte suya, ¿no? Con una parte de su alma que está en una realidad donde es practicante de artes marciales, se conecta con esa información, la descarga y puede practicar artes marciales. Esto lo veíamos hace Matrix. hace una década, no sé hace cuánto, en Matrix, ¿no? Matrix. Cuando ellos pedían, bueno, quiero el programa de manejar un helicóptero, quiero el programa de Kung Fu, ¿no? Entonces, Bajan los esto programas. sería la idea. Vean la película, está muy buena y tienen más información, pero ahí se ve, ¿no? Como bastante ilustrativo y gráfico, cómo sería esto de realmente anclar un aspecto nuestro de otros planos en esta realidad. Bueno, es muy interesante la peli, ¿no? Porque Sí, ellos en realidad para descargar eso, estamos abriendo muchos paréntesis porque ya hablamos de sí, realidades paralelas, que sería un programa completo, y también de líneas de tiempo. O sea, se abre exacto, muchísimo. claro. Pero bueno, la idea de Walking se está entendiendo y te estaban diciendo la claridad con la que le estás explicando, Eli. Así que buenísimo. Ya nos estamos pasando Sí, bastante. cierro con lo que me preguntaste. Dale, dale, Mm. dale. Sí, la parte práctica justamente es todo, ¿no? Porque el tema es este, ¿no? Nuestro sufrimiento humano tiene que ver con que nuestra mente limitada no tiene comprensión, sufre, no la mente, el ego, genera sufrimiento porque tiene ignorancia, o sea, no tiene comprensión, sabiduría de lo que acontece, ¿verdad? En su momento, en las comunidades, si bien las personas no comprendían, iban al chamán o iban a alguien que tenía una comprensión, él iba a las montañas, hablaba con los sapos, bajaba un conocimiento y les traía esa sabiduría, esa comprensión. En ese momento se necesitaba esa persona, porque no todas las personas podían acceder, ¿no? Por la densidad que había en el Exacto. planeta, que no es la misma que, por eso actualmente nosotros hablamos mucho de los ciclos cosmológicos, que la Tierra entra en un cinturón de fotones, que la conciencia empieza a ampliarse y a crecer. Hoy en Sí, día, la mayoría de los seres tienen esta capacidad, si bien tienen que sutilizarse un poco, limpiar un poco la biología, abrir un poco la conciencia, pero que está disponible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a acceder a esta posibilidad de que tengo conexión con el todo, y de que si necesito algo, que a ver, sería el concepto de la madre tierra, o sea, el concepto de la madre tierra es, hay abundancia, toma lo que necesites, llévalo eso a la sabiduría y la comprensión.
Sí, Cuando vos necesites un conocimiento, lo vas a tener. Entonces, si nosotros pudiéramos abrirnos a eso, no tendríamos más sufrimiento, que era lo claro, que a mí me daba el I Ching en su momento, ¿no? Como claro. ese ordenamiento, que ni siquiera un psicólogo me lo podía dar, me lo daba el I Ching, de mi mente, de mis programas heredados, ¿verdad? Así que bueno, la utilidad práctica es el equilibrio entre el femenino y el masculino, o sea, realmente ahí estaríamos abriéndonos al femenino y Sí, sí. volviéndonos una totalidad, estaríamos más completos. Creo que por ahí iría la respuesta, Fer. Como decía Leti, que había hecho un comentario que decía, el alma sabe el camino de regreso a casa. En realidad venimos con todos los programas para volver a la fuente. Simplemente es volver a recordar, desarrollar estos canales más sutiles para recuperar esa información, para volver, cada uno que ponga lo que quiera, ¿no? Volver a casa, realizar la unidad, la comprensión de la totalidad. Pero bueno, para eso sería en última Que, instancia recuperar esto. Sí, que sería ahora, ¿no? Que sería ahora, porque también pensamos que volver a la fuente es en un futuro, en encarnaciones no, posteriores, y ya no, nos metemos de nuevo en una idea de tiempo, ¿verdad? de tiempo, Y el volver a claro, la fuente sería entender ahora de que la fuente quiere que yo esté acá, ¿no? exacto, Y que realmente exacto. esto es una realización de la fuente, ¿no? La Así que fuente bueno, misma que se está realizando a través nuestro, en realidad claro, es como una vuelta. y Así que cada bueno, uno Eli, hace su parte. muchísimas Gracias a vos. gracias, Eli, amor, por haber, bueno, hiciste el cierre de este ciclo Sinergia, hoy se cumple Gracias. 14 programas, nos tomamos un descanso, me tomo un descanso, vamos a volver con nuevos ciclos más adelante, seguramente con videos también relacionados con mi hacer, que tiene que ver con el Chikun. Gracias a todos los que acompañaron en este ciclo, en estos 14 encuentros, gracias ahora a los que sostuvieron, el número 11 se mantuvo ahí, siempre como número maestro acompañándonos, así que bueno, infinitas gracias a todos, muy, muy, muy agradecido. Así que bueno, nos vemos prontito y bueno, gracias amor por haber participado. Gracias a vos, un honor estar en este cierre y bueno, saludos también a los chicos del retiro alquímico que hicimos hoy, que Sí, estuvo muy profundo bonito. agradecimiento. Muy bonito, Muchas hubo gente que gracias. acá ahora está en el video que estuvo compartiendo. La verdad que un encuentro hermoso que vivimos hoy a la tarde, todo un encuentro que duró desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde, un trabajo de alquimia muy profunda, junto con práctica de Qigong y con la ceremonia del Sí, cacao y viaje de tambor. Un hermoso encuentro que hicimos hace un profe de ratito llegando. Chikun, profe de Chikun, ¿cómo se, Sergio? Sergio Lugerato, de la mano de Sergio Lugerato, que organizó junto Exacto. con Verónica y con toda la Comida, gente que comida acompañó. de la Josefa Cocina. Sí, muy eh, rico, con comida muy rica también, la José Cocina. Sí, también la participación de Abuela Planta, así que ahí estuvimos arrobando en las historias a estas personas hermosas. Y también hoy día de Perro Cósmico, ¿no? Que es el final de la onda Sí, encantada del espejo, ¿no? Que tiene que ver con reflejar el orden del sinfín y cómo logramos eso a través de la trascendencia del amor, que es lo que de alguna manera se expresa hoy en nuestra experiencia del retiro, ¿no? En compartir todo esto. Así que bueno, ya mañana empezamos una nueva onda encantada del mono, que es, bueno, el juego y la magia, ¿no? Así que ahí a divertirse, chicos, con todo lo que les pase, no se resisten. bien. La información del Sincronario Maya nos invita a la semana a jugar como juega el mono y conectarnos con lo lúdico y con la alegría, A como dije. reírse. Tomarse todo liviano, porque el mono te juega las pasadas, ¿viste? Así que hay que reírse de todo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Nos encontramos muy, muy prontito en otros vivos. Muchísimas gracias. Que descansen. Gracias, gracias. Adiós. Adiós.